Le molestó que sus vecinos subieran el volumen de la música un poco más de lo normal. Estos, en cambio, se disculparon, pero pagaron un precio muy alto. Lo que el hombre hizo a modo de represalia fue tan espeluznante que lo llevó a una condena de muerte lenta y dolorosa. El acusado George James Draper será electrocutado hasta la muerte. Los hechos ocurrieron en un pequeño pueblo ubicado en alturas, esto es en Florida, en Estados Unidos, donde la vida es tan tranquila y segura que los residentes ni siquiera se preocupan en poner llave a sus casas. Los vecinos se conocen entre sí y llevan una relación respetuosa y a la vez cordial. Para el año del 88, la familia Doverly ya se encuentra en una de las casas del vecindario. En realidad está conformada por el matrimonio entre Peggy y Pi Carr, ambos padres solteros que decidieron unirse para formar una familia con los hijos de cada uno. La trágica historia comienza a desarrollarse el 14 de junio del año mencionado, con una amenaza muy inusual, pues uno de los hijos de la mujer, llamado Dwayne Doverly, de 16 años de edad, encuentra en el buzón una carta bastante perturbadora, tanto que incluso le llega a considerar una simple broma. Decía, usted y toda su supuesta familia tienen exactamente 2 semanas para mudarse fuera del estado de Florida o todos morirán, y luego abajo decía, esto no es una broma, éramos niños y simplemente nos reímos. País se burló. No pasó nada, no llamamos a la policía. El primer error fue desestimar el escrito, no obstante, por más que le dieran vueltas al asunto, nunca podrían haber adivinado lo que vendría después, especialmente por el hecho de que no tenían problemas con nadie de los alrededores. Sin enemigos ni la más remota idea de que alguien realmente se encargaría de querer eliminar a la familia, todos hacen caso omiso a tan siniestra nota y siguen con su vida normal. Pronto los meses pasan quedando en el olvido aquel detalle que en su momento les causó gracia hasta que llega el 23 de octubre del año del 88. Esa mañana Peggy se prepara para acudir a trabajar ya que se desempeña como mesera en un restaurante cercano. Comienza su día atendiendo a los clientes con absoluta amabilidad. Sin embargo, de un momento a otro se borra de su rostro la sonrisa que la caracteriza. Cierra los ojos y su gesto facial se transforma en una expresión que se traduce enseguida a un dolor insoportable. Un ardor inexplicable se desprende de sus piernas y se extiende hasta los pies. No tiene obviamente idea de lo que le ocurre, pero su estado empeora en cuestión de segundos, ahora sintiendo como si le oprimieran el pecho al grado de ocasionarle otro dolor en el cuerpo. Tan pronto sus compañeras la ven, llaman de inmediato a la ambulancia. Peggy llega al hospital casi sin poder moverse y rápidamente le ingresan a observación. Le hacen preguntas básicas, muestras de sangre y algunos exámenes para identificar la raíz del problema. Pero para su sorpresa, desde los médicos no encuentran explicación alguna. Sin otra alternativa más que recetar medicamentos para calmar el dolor, le dan el alta con indicaciones de reposo. La familia cree que con el paso de los días se mejorará, pero caso contrario a sus síntomas se suman náuseas, ardor de los ojos y una sensación de debilidad extrema. Por si fuera poco, 7 días después, tanto el hijo de Peggy como su hijastro son trasladados de emergencia al hospital. Curiosamente presentan los mismos síntomas que la mujer, apenas son unos adolescentes y el ardor que percibe su cuerpo le resulta insoportable. Vómito, súper deshidratados. El dolor que tuve fue insoportable. Era como si 1000 agujas se enroscaran alrededor de mi pie. Solo estaba llorando, Travis y yo solo podíamos llorar. Simplemente pensé que iba a morir. Mientras tanto, la condición de la madre de familia va de mal en peor. Al no saber qué le ocurre, muy poco pueden hacer al respecto, aunque con estos nuevos datos acerca de Travis y Dwayne ya se puede contemplar el panorama de un posible envenenamiento. Sobre todo por lo que posteriormente detecta el doctor especialista Robert Van Hook, quien no puede evitar notar cómo su paciente comienza a perder cabello de forma excesiva. Al ver este nuevo síntoma, ya le empiezan a llegar algunas ideas a la mente. Definitivamente se trata de envenenamiento, pero uno muy particular. Incluso al ser tan poco convencional, ni siquiera se puede detectar por medio de análisis básicos de medicina. Entonces decide ordenar un examen especial. Lo que teme encontrar en el cuerpo de la mujer es una sustancia llamada talio, el cual solía ser utilizada como método de envenenamiento para ratas por allá de los años 70.
antes de que su comercialización fuera prohibida en los Estados Unidos por los efectos tan negativos que este tenía si se llegaba a utilizar de manera irresponsable. Sorpresivamente, una vez con los resultados disponibles, ya no se tiene ninguna duda, la paciente presenta en su cuerpo una cantidad de 50 veces más a la que un ser humano puede tolerar. Un día después cae en coma para nunca más volver a despertar, pero pasan algunos meses antes de que decidan desconectarla. En ese tiempo es impredecible descubrir la procedencia del talio, por lo que las autoridades comienzan por concentrarse en los campos de naranjo que rodean a la zona, el suministro de agua y el lugar de trabajo de Peggy. Siendo un veneno, como te platicaba, tan peligroso, es primordial retirarlo de donde sea que se está originando. Desgraciadamente, todos los análisis dan negativo a tal sustancia, abriendo paso a una búsqueda más exhaustiva. ¿Cuántas personas más llegarán al hospital con esta intoxicación por metales pesados? No pasa mucho tiempo antes de que la noticia llegue a los alrededores. La gente entra en pánico y exige a las autoridades actuar lo más rápido posible antes de que haya más víctimas. Pero lo que nadie sabe es que las únicas personas que corren peligro viven en el domicilio de los Carr, pues es en su casa donde los restos de talio se detectan en mayor presencia, específicamente en un six-pack de Coca-Colas, de las cuales cada una presenta 1 gramo de dicha sustancia, incluyendo botellas sin abrir. Entonces aquí la pregunta es esta empresa la culpable de semejante tragedia o hay más casos de personas envenenadas? Pues bueno, con este descubrimiento, las dudas se disparan a 1 millón e inmediatamente la empresa es intervenida por elementos policíacos. No obstante, basta con una inspección minuciosa para determinar que las botellas no fueron manipuladas al interior de la fábrica, sino al exterior. Lo que deja sobre la mesa la única respuesta posible, es un ataque en contra de esta familia en específico. Es gracias a esta parte de la investigación que surge el tema de la nota encontrada en el buzón el pasado 14 de junio, la cual, considerando la situación ahora, no parece una simple broma como ellos pensaban. Así como también se hace un recuento sobre los acontecimientos que pueden dar alguna respuesta, saliendo a relucir los 2 fallecimientos de sus mascotas a las que curiosamente se les cayó todo su pelaje justo como a Peggy. Poco a poco el rompecabezas va tomando forma, pero no se llegará al fin de todo antes de la muerte de la madre de familia, quien es desconectada el 3 de marzo del año del 89. Fue terrible. Acababa de perder lo más importante en mi vida. Ella se fue. Siendo la muerte de Peggy la destrucción del núcleo familiar, sus hijos pronto se van a casa de otros familiares, al igual que Carr y su hijo, todos sufriendo la pesadilla que ocasionó la muerte de la mujer y al mismo tiempo recuperándose poco a poco de las secuelas del envenenamiento. Es así como el caso pasa a convertirse en un homicidio y no queda más que seguir con la investigación para encontrar al culpable. En primera instancia se analizan las botellas de Coca-Cola, las cuales muestran signos de que efectivamente fueron abiertas meticulosamente y selladas de nuevo. No hay duda de que alguien vertió la sustancia y las dejó ahí para que la familia las consumiera. Lo extraño, sin embargo, es que en realidad el talio ocasionaría cambios muy bruscos en el refresco, tanto en el color como en la textura del líquido, lo que abre camino a una nueva pieza clave para la resolución del caso. Quien hizo esto debe tener vastos conocimientos en química y procedimientos de laboratorio. Acto seguido se procede a entrevistar a los vecinos cercanos. ¿Tienes idea de quién pudo haber hecho? Es lo que cuestiona el investigador Mincy, casa por casa, en donde recibe una y otra vez la misma respuesta. No lo sé, no tengo idea. Hasta el momento las entrevistas no dan resultado, pero hay un detalle que no puede pasar desapercibido cuando toca la puerta de un hombre llamado George James Trepal. Vive con su esposa Diana, que es muy cerca de donde ocurrieron los hechos. ¿Tienes idea de quién pudo haber querido envenenar a la familia Carr? Alguien que quería que se fuera. Fue lo que respondió este hombre sin titubeos. Y esa fue la primera pista de su culpabilidad. Parecía como si el sujeto supiera exactamente lo que decía la nota hallada en el buzón de la familia. Pero eso no lo era todo, sino que curiosamente, tanto él como su esposa eran químicos experimentados, así como también miembros de una élite para personas con coeficientes intelectuales muy por encima de la gente promedio. Dicha información es suficiente para que se investigue sobre el pasado del sujeto en cuestión y lo que se descubre no es para nada de un hombre ejemplar y respetable,
pues tiene un historial criminal en el que ha cumplido condena por ser parte de un importante laboratorio de sustancias ilegales. Los investigadores saben perfectamente que es a quien buscan, sin embargo, deben reunir todas las evidencias posibles que lo puedan incriminar, pero de pronto surge otro cuestionamiento importante: ¿por qué hizo esta acción? George Trepal estaba parado detrás de nuestros vehículos, gritando, diciéndonos que bajáramos el volumen de la música. Entonces bajamos el volumen de la música y él dijo, ¿está tu madre aquí? Y nosotros dijimos, no, lo sentimos, lo mantendremos bajo. Y se fue. Por descabellado que suene, fue esa conversación la que inició el camino hacia la muerte prematura de Peggy, quien falleció de poco más de 40 años. Resulta muy inquietante verlo actuar como si nada pasara. Es un tipo muy tranquilo y de apariencia amigable. Nadie se atrevería a decir que es un matón, aunque lo más importante con respecto a su personalidad es el coeficiente intelectual tan elevado que posee. Lo cierto es que se enfrentan a un genio, podríamos decir. Motivo por el cual se toma la decisión de que un agente se infiltre en su día a día, y es cuando aparece a escena la agente especial Susan Gorek, quien adopta otra identidad para acercarse al hombre. Bajo el nombre de Sherry Dean, ingresa a una sociedad denominada como Mensa, la cual pertenece al matrimonio de George y Diana. Se supone que es un fin de semana de misterio y asesinato, donde los asistentes deben resolver ficticios asesinatos designados por George Trepal, e increíblemente uno de ellos resulta casi idéntico al caso de la familia envenenada. Uno de los párrafos que escribió en este informe decía: cuando aparece una amenaza de muerte en la puerta, las personas prudentes tiran toda su comida y cuidan lo que comen. La mayoría de los artículos en la puerta son solo la forma en que un vecino dice, no me agradas, muévete, o si no. Era un modo muy macabro de burlarse tanto de las víctimas como de la policía, pero no tenía idea que Sherry en realidad formaba parte del FBI y estaría tras sus pasos en todo momento. Aunque, desgraciadamente, atraparlo tomaría bastante tiempo y no ocurriría hasta que, a modo de confianza, el hombre le confesara a la gente encubierta que estaba por mudarse. Esto luego de que Susan le expresara su deseo de vivir en alturas Florida. Entonces, de alguna forma, ambos pactaron un trato de compra y venta, y fue solo hasta ese instante que las autoridades tuvieron acceso a la vivienda del químico experimentado. Lo primero en hacer fue analizar cada rincón de la casa hasta encontrar el tan inquietante veneno para ratas. En algún lado debía quedar algún residuo, solo era cuestión de esperar. Mientras tanto, Susan quiso hacer un intento más por obtener su confesión y decidió citarlo en un lugar público para platicar. Ya corría el año de 1990, por lo que la confianza de él hacia ella se había vuelto un poco más sólida. Mientras tanto, la gente seguía cuidándose las espaldas, puesto que un solo error podía costarle la vida. Además, estaba preocupada también por su esposo e hijos, quienes le esperaban en casa al finalizar cada turno. Aún así, estaba empeñada en darle justicia a la muerte de Peggy y decidió jugarse una última carta. Le dije que 2 detectives habían venido a hablar conmigo cuando me mudé a su casa. Puede que eso no signifique mucho para ti, pero sí lo es mucho para mí. Lo siento. Dijeron que nunca atraparon a la persona que lo hizo y realmente me asusté. No pareces demasiado preocupado. No te mudaste por eso, ¿verdad? No tenías miedo, ¿verdad? Noé, aparentemente es una especie de venganza personal. No es que anden por ahí envenenando a todo el mundo. Posterior a la cita, Trepal decide invitar a la detective a su casa, quien por consistentes razones no acepta acudir, una decisión que más adelante se daría cuenta hubiera sido el fin de su vida, puesto que luego del arresto se encontró en la casa del sujeto una habitación diseñada para torturar y mantener cautiva a una persona. A partir de ahí, la llegada de los resultados de las pruebas en la antigua casa del sospechoso era lo único que podría llevarlo tras las rejas, y cuando llegaron, no hubo más que celebración por parte de los detectives. Finalmente lo tenían. Restos de talio fueron encontrados en su garaje, dando los motivos suficientes para concretar el arresto. Se decía que el hombre era un genio, pero la detective Susan fue mucho más lista al ir reuniendo todas las evidencias, por mínimas que fueran. Durante su papel como Sherry, así logró que se le condenara a que le dieran cuello.